Can Yaman destapa la olla. Resulta que el bombón turco ha hablado, y no ha sido sobre su último proyecto sino sobre su ex, Demet Özdemir. Y ojo que lo que ha soltado te va a dejar picado. Muchos creíamos que su whirlwind romance y posterior boda eran cosa de ellos dos, pura química, ya sabes. Pero no. Can ha insinuado, y fuerte, que hubo otras influencias importantes en esa historia. ¿A quién se refiere? Pues ahí está el salseo. Para ser honestos, siempre hubo un run. ¿Eran tan perfectos en pantalla, tan prefabricados? Y de repente, boom, boda anunciada. Parecía que iba demasiado rápido, ¿no os pareció a vosotros? Yo siempre pensé que algo se cocinaba detrás de cámaras, algo más allá de la pasión. Lo que yo creo que está pasando ahora es que Can, quizás por estrategia, quizás porque ya no le importa tanto el que dirán, ha decidido soltar prenda. Y esto, amigos, cambia el juego por completo. Si no fue solo cosa suya y de Demet, ¿entonces de quién? ¿De sus representantes? ¿De las cadenas de televisión que les querían ver casados para hacer más ruido? Piensa en la presión mediática que tenían encima. Eran los reyes del mambo en Turquía y en medio mundo. Cada paso que daban era noticia. Un matrimonio entre ellos habría sido el notición del siglo. Entonces, ¿fueron empujados? ¿Les convencieron de que era lo correcto para sus carreras? Yo sospecho que sí. A veces en este mundo del espectáculo, la imagen pública pesa más que los sentimientos. Y ellos, siendo tan jóvenes y tan populares, probablemente sintieron esa presión por hacer algo grande. La boda se convirtió en un evento, no solo en una unión personal. Y ahora, cuando ya todo ha pasado, y la relación se terminó, Can se siente con la libertad de decir, oye, que no fue solo cosa mía. Es una jugada maestra, la verdad. Genera más expectación, más conversación y seguramente más ingresos para él. Claro, esto también pone a Demet en una situación incómoda. Porque si Can está diciendo que él no fue el único responsable, ¿qué dirá ella? ¿Confirmará estas influencias externas o se quedará callada? Imagínate el drama. Pero vamos a analizarlo desde otro ángulo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué suelta esto justo cuando se habla de una posible reconciliación? Es una forma de decir, yo ya lo dije, si volvemos, que quede claro que no fue mi unilateral decisión de casarme. O quizás es una indirecta a Demet, esto no fue solo cosa nuestra, así que no me culpes a mí de todo. Es un salseo de los gordos, ¿eh? Porque destapa la parte menos romántica de este cuento de hadas turco. Nos hace ver que detrás de las sonrisas y los posados perfectos, hay mucho negocio y mucha presión. Y a ver, no es que sea un detective privado, pero con las cosas que ha dicho Can, se abren un montón de puertas. ¿Quiénes fueron esas personas que influyeron? ¿Fueron amigos cercanos, familiares, managers? Queremos nombres y apellidos. Porque si fue así, ¿qué se siente al ser parte de algo tan mediático y que terminó tan mal? ¿Hay remordimientos? ¿Se dan cuenta de que jugaron con los sentimientos de dos personas y la ilusión de millones de fans? Esto nos da para pensar mucho. Nos hace cuestionar la autenticidad de las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento. Y nos deja con la intriga de saber cuál será la reacción de Demet. ¿Responderá a las insinuaciones de Can? Lo que está claro es que Can Yaman ha decidido darle un giro inesperado a la narrativa. Ya no es solo el galán que se casó con la chica de sus sueños, ahora es el que revela que hubo manos detrás de todo. Así que la pregunta del millón es, ¿creéis que Can Yaman está diciendo la verdad sobre las influencias en su boda con Demet, o es solo una táctica para generar más atención?